¿Qué tal? Saludos a todos y gracias por estar en esta nueva entrega de Conversando con Eileen Cardet. Hoy me encuentro con David Rengifo. David, gracias por estar con nosotros. Eileen, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. David tiene una historia también fantástica para contarnos y también tiene una misión de vida, pero vamos a empezar. Eh, Tú has tenido contactos con otros seres que no son de este planeta. ¿Cómo fue esa primera experiencia de abducción? Vale, yo tengo una teoría muy concreta que la llevo impresa desde niño y es la siguiente. Absolutamente todos los seres encarnados en cuerpos humanos somos de procedencia o de origen extraterrestre. Absolutamente todos. Porque la Tierra solamente fabrica cuerpos, avatares, cuerpos físicos. El contenido que está inmerso o metido dentro de cada cuerpo es álmico. Las almas son fabricadas por las mónadas en diferentes cuadrantes de todo el universo. Cuando se desprenden las almas de las mónadas, caen en diferentes planetas. Y ese es el origen que nosotros les damos, siendo, por ejemplo, nosotros que caemos aquí en la Tierra siendo terrícolas, y de igual manera, en función del país, del planeta en el que caigan las almas, pues tienen para nosotros una procedencia. Siendo así, desde niño yo tuve la particularidad de nacer con el velo abierto, por tanto tengo la capacidad de recordar encarnaciones anteriores. Desde muy niño manifestaba a mis padres el que ellos eran los padres a los que yo les agradecía por haberme dado la vida, pero que realmente no eran mis padres. Siempre, desde muy niño, sobre todo con mucho dolor y con mucho temor, siempre fui acompañado, siempre fui orientado, visitado por entidades que yo muchas veces asociaba con fantasmas. Desde niño, de pronto podía ver la televisión, las películas, y yo pensaba que a mí siempre sentía que a mí me pasaba algo. Yo hablaba con mis hermanos y con otras personas a las que nunca les pasaba nada, y yo después con los años empecé a entender que esos seres que me visitaban o me acompañaban eran muchos de mi origen, de mi grupo álmico, personas que estaban también destinadas a permanecer conmigo o acompañarme durante todos estos procesos de mi temprana edad. Para las personas que tal vez no entiendan mucho, vamos a explicar de nuevo un poquitito más a fondo. Muchas personas no saben lo de los cuadrantes, eso y de las almas que explicaste. ¿Lo puedes am, volver a explicar de una manera que se pueda entender más fácil? Perfecto, voy a empezar entonces desde el principio. Eh, las almas, absolutamente todas las almas son fabricadas por lo que nosotros malentendemos como Dios. Por eso quiero ser muy claro porque estamos muy acostumbrados a rendir culto y pleitesía a un ser superior al que normalmente nosotros reconocemos como Dios, porque la religión y las diferentes vertientes nos han hecho creerlo así, pero de origen las almas se fabrican en un sitio que son las mónadas, y estas mónadas no son necesariamente lo que hay más arriba en la escala o en los procesos de donde descienden aquellos seres que tienen las capacidades de ser o de crear. Por encima de estos seres hay otros seres que fabrican, por ejemplo, los planetas. Hay otros seres que fabrican los cuerpos o los avatares. Hay otros seres que fabrican los programas informáticos o lo que nosotros llamamos la vida. Entonces, siendo así y entendiendo, abriendo un poquito la capacidad mental para poder comprender desde otra perspectiva, hay varias jerarquías. Digamos, la primera jerarquía, la que está arriba del todo, la fuente que todo lo es, desde donde todo se desprende, desde donde todo se manifiesta, aquel ser superior que para mí es como un ultra mega computador u ordenador. Bajando en su jerarquía, existen aquellos seres que fabrican los planetas, las maquetas, que después van a contener los cuerpos físicos que los fabrican otros seres, que llamamos los avatares. Y inmediatamente después de ellos hay unos seres que son los que fabrican las almas.
a las que nosotros reconocemos como Dios. En este caso, en nuestro cuadrante universo, llamando como cuadrante universo, o reconociendo como cuadrante universo, como si todo el omniverso fuera una tarta, un pastel muy grande, que estuviese dividido en trozos, en porciones. Una de esas porciones le corresponde al hacedor de este álmico, de este cuadrante, que se llama Nevadón Fuente. Ese ser, yo tengo de una vez porque va a ser muy complejo todo esto que yo voy a comentar. Los invito a los que quieran entrar en un canal en YouTube que yo tengo que se llama @rescateálmico, donde hay más de unos 110 vídeos a día de hoy, donde explico paso por paso todo esto que hoy vamos a resumir. Entonces, en un vídeo yo explico que la fuente es como si hubiese un jarrón de cristal, ¿vale? Que yo lo dejo caer desde una altura específica y todos los trozos o fractales o trocitos en los que se dispersa ese jarrón, todos son contenido álmico de ese mismo jarrón. El jarrón es la fuente y todos los trocitos son fractales de alma de esa misma fuente. Cuando se manifiesta la vida, se expande un jarrón, se divide en miles de millones de partículas y cada partícula de esas es un alma que va a caer a una diferente latitud, a un diferente sitio, a un diferente planeta, ¿vale? Y entonces desde ahí, nuevamente como si nosotros echásemos a rodar una película de atrás hacia adelante, el proceso es que tiene que volver otra vez absolutamente todos esos trocitos en su proceso evolutivo a regresar otra vez hasta la fuente original y volverse a recomponer como un todo. Teniéndolo así claramente, podemos entender que si yo soy un trocito de ese todo, yo soy también ese todo, en una porción pequeñita, una porción minúscula. Yo pertenezco a ese todo. Y todos esos otros fractales, todos esos otros trocitos de almas que pertenecen al mismo jarrón, son los grupos álmicos. Entonces, nosotros pertenecemos a ese grupo álmico, a esa mónada que es de Badón Fuente, y de igual manera como él, hay en diferentes sitios, muchos que también se dispersan, y entonces nosotros en un planeta como este estamos mezclados con seres que tienen diferentes orígenes al nuestro, pero que también van en un proceso a juntarse o a volverse a unir a su creador. Nosotros aquí en la Tierra estamos en este proceso y también compartimos con seres de otros grupos álmicos. Básicamente, en términos generales, esto es lo que es el contenido álmico. Por otra parte, nosotros ocupamos un cuerpo físico. Los cuerpos físicos son creados en los planetas una vez los planetas han sido terraformados, creados y maquetados por otras entidades. En este caso, por ejemplo, hablando específicamente de la Tierra es una estrella que fue traída de Sirio por seres extraterrestres muy potentes, mucho más evolucionados que nosotros, que nos llevan al menos unos 5.000 millones o 8.000 millones de años. La trajeron con tecnología, la pusieron en órbita y luego la terraformaron, como quien coge una fuente de luz y la encierra. Y luego la maquetaron y le hicieron absolutamente todo lo que nosotros vemos, montañas, valles, lagos, ríos, y la echaron a andar en el camino de la vida. Después vienen otros seres que son los que fabrican los cuerpos. Los cuerpos o avatares son seres que están creados con los mismos componentes minerales de cada planeta. En este caso nosotros comportamos todos los elementos de la tabla periódica de la que conocemos, porque ya que están aquí, pues sus avatares los fabrican con elementos de aquí y echan a andar absolutamente toda la vida, todas las especies que nosotros vemos. Cuando las especies, en el caso la que debería tener contenido álmico, llega a un proceso de madurez, de evolución, entonces es cuando hacen un pacto entre aquellos que fabrican los cuerpos y aquellos que fabrican las almas, hacen una mejora a ese cuerpo para poder acoplar únicamente a ese ser el alma y echar a andar la vida consciente dentro de un planeta. Y eso es lo que somos nosotros hoy día. David, hay muchas
en que también somos seres multidimensionales, ¿no? Que estamos tal vez viviendo esta experiencia y tal vez estamos Ujú. viviendo en otro planeta. ¿Cómo se puede conjugar con todo esto que estás hablando? Vale, ahí estamos hablando ya de las realidades temporales y de otras cosas. La, los planetas o los universos son como, por ejemplo, las cebollas estas redondas, las cebollas tienen capas. Entonces, si yo cojo una cebolla y le quito la primera capa de fuera, veo que tiene otra capa por dentro y otra y otra y otra y otra y otra. La vida es exactamente igual. Todo está dispuesto como que nosotros simultáneamente podemos estar ocupando un plano físico, una realidad, pero simultáneamente nosotros compartimos esa misma realidad con otros seres que están en otra capa de la cebolla y otros que pueden estar en otra capa de la cebolla y en otra capa y en otra capa. Eso es lo que hoy día la ciencia ha descubierto y los científicos y todos estos que han descubierto que pueden viajar a través del tiempo, por ejemplo, atravesar una capa de la cebolla y aproximarse a otra capa de la cebolla. En nuestra realidad es como si nosotros cogiésemos y viésemos la última capa más externa de la cebolla, con un cuchillo la abrimos y la extendemos y la ponemos plana, Ujú, como si la pudiéramos colocar plana, como si fuese un folio, una hoja de papel estirada. Entonces, de igual manera, si sigo yo abriendo la cebolla y sigo con la capa inmediatamente anterior, creo páginas como de un libro. ujú, Cada página de un libro es una realidad. Y ahora la ciencia ha descubierto que si yo doblo dos páginas y las pego, yo puedo atravesar fácilmente de una realidad a otra y puedo atravesar y puedo estar en un plano existencial o pasar a otro plano existencial o incluso estar en dos planos o en muchos planos existenciales simultáneamente. El primero que habló de eso Entonces, fue con esto que, Einstein, ¿verdad? Einstein, perdona, Einstein fue el primero que empezó a hablar de esto, ¿no? Ujú, Albert Einstein sí, de hecho, seres evolucionados que venían como el de Venus, Nikola Tesla y otros tantos extraterrestres de procesos más evolutivos, de vez en cuando los echan a nuestras realidades para que nos aclaren un poquito de qué, cómo es el tema, qué es lo que está pasando, cómo funciona. Nosotros los vemos como grandes iluminados, pero realmente son almas que tienen un proceso evolutivo mayor, nos encarnan en nuestra realidad para que pongan un poquito de directriz y ordenen un poquito este caos y enseñen cómo es que son las cosas. Casi todo lo que los científicos y la ciencia hoy día han encontrado, supuestamente descubierto, no son más que situaciones que ya se han vivido y que nos toca recordar nuevamente. Pero es así, exactamente como tú lo comentas, como Albert Einstein nos lo quiso hacer saber en su momento. además de tener el velo abierto cuando llegaste, ¿no? A este planeta, ¿cómo fue esa primera experiencia que tuviste como contactado? ¿Qué edad tenías? Buah, esto es complicadísimo para mí a veces hablarlo. Pero bueno, voy a intentar ser lo más breve y lo más concreto posible. Nacer con el velo abierto es la capacidad de poder recordar simultáneamente en esta encarnación cuadros de encarnaciones anteriores. Entonces yo recuerdo, yo muy pequeño, siempre tenía pesadillas, siempre estaba llorando, siempre. Yo compartía habitación con dos hermanos. Y mis hermanos siempre me estaban sacando de la habitación porque decían que yo todo el tiempo estaba llorando y que no los dejaba dormir. Fui abducido desde muy pequeño. Tengo recuerdos de planetas a los cuales me llevaban, a los cuales visité, o de otras realidades, en los cuales es absolutamente distinto toda la composición del planeta como tal, las atmósferas, los colores, la situación, las personas, los seres, las entidades son completamente diferentes. Entonces, esto a mí me creaba demasiado caos. Cuando yo me despertaba en esta realidad, intentaba explicarle a mis hermanos y a mis padres las cosas, pero ellos prácticamente ni me escuchaban, ni me entendían, ni nada. Yo no podía comunicarme con ellos. Entonces yo empecé a refugiarme en mi interior. Estaba todo el tiempo callado. Siempre, todas las noches, yo me despertaba y siempre había una mujer. Después de los años la reconocí raro como pleyadiana, pero mi origen ni siquiera es pleyadiano.
una mujer muy alta, blanca, translúcida, con el cabello muy negro, siempre tenía el cabello recogido a un lado. Y ella, yo siempre le decía a mi madre que mi madre que por qué mi madre siempre estaba a los pies de mi cama mirándome, que, no, que eso a mí me perturbaba. Y mi mamá me decía, no, David, si yo no voy a ir a visitar, yo que voy a entrar a la habitación. No. Y yo le decía, sí, todas las noches yo me despierto y mamá está ahí. Mi mamá me decía que no. Después me hicieron ver que ella era, como por decir alguna, una nodriza o una institutriz que yo tenía que tener, que solamente venía a bajarme la frecuencia álmica que yo tenía, porque se veía que a mí me habían envasado en un cuerpo en el que el gradiente álmico era bajo y entonces me tenían que regular constantemente el voltaje para poder que yo pudiera tener tranquilidad aquí, porque yo no podía estar, no podía estar, yo siempre me quería salir, yo siempre me quería ir, yo me manifestaba rebelde, yo no quería estar dentro del cuerpo. Poco a poco empezaron a normalizarme, a bajarme el voltaje. Yo atenté contra mi vida siendo un bebé, no tenía ni siquiera 2 años. En mi casa, antiguamente, no sé si tú recuerdas, hace muchos años, cuando no existía el agua hasta en botella, en las casas solían hervir el agua, en los países latinoamericanos, por todas lo que puede contener el agua. La hervían, después de que se enfriaba, la metían en botellas y la metían en la nevera. Pues no, había una señora que le ayudaba a mi madre y la señora hirvió el agua, cogió el agua con la olla y la puso a un lado de la encimera. Y yo estaba jugando con mis hermanos y automáticamente me salí de debajo de la mesa en que estábamos jugando y cogí la olla de agua hirviendo y me la eché encima porque yo no quería estar aquí. Sufrí quemaduras gravísimas en la piel. Yo recuerdo que yo me golpeé la cabeza en el suelo, recuerdo que me ingresaron, recuerdo que yo salí y recuerdo que unas entidades bajaron, me cogieron así en las manos, me llevaron y automáticamente cuando reconocieron quién era, me soltaron y cuando yo me desperté ya estaba ingresado en el hospital, vendado, eh, cubierto, sin movilidad, y escuchaba que le decían a mis padres que no podían dejar de ver que no me dejaran ver en ningún espejo y que no dejaran nunca que yo me rascara la cara ni nada para que no me quedaran cicatrices y me pusieran en tratamiento. Y lo recuerdo con una frustración inmensa, porque yo decía, ¿cómo me voy a poder yo ir de aquí si yo no quiero estar aquí? Y a partir de ahí empecé a tener sucesos en los que empezaron a llevarme y a normalizarme, a tranquilizarme, a explicarme de dónde yo venía, cuál era mi origen. También tuve demasiada parasitación por parte de entidades. Era abusado desde bebé porque estas entidades que parasitan al cuerpo lo abducen con la intención de tomar muestras de tejido, de flujos corporales, en el caso del hombre el semen y demás, para ellos hacer pesquisas y procesos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si yo necesito, tengo que contar anécdotas o procesos a través de los cuales yo he manifestado los contactos que he tenido. Te puedo hablar que de mi primera etapa eran lo más desagradable y lo más traumatizante que podía llegar a ser, si lo puedo expresar con palabras, el haber despertado en esta posibilidad de sentirme completamente solo, de sentirme aislado, de sentir temor. Mi infancia fue tortuosa, dolorosa. Yo nunca me sentí protegido por mis padres, ni por mis hermanos, ni nada, porque yo sentía que había algo muy potente que siempre estaba detrás de mí. Fui abducido muchísimas veces. Yo he contado historias que yo me despertaba en el patio de mi casa a los 2, 3, 4 años, en el antejardín de mi casa, en otras habitaciones, en otras estancias de la casa. Me despertaba a las 2, 3 de la mañana donde me dejaban tirado. Mis padres y mis hermanos ni siquiera enterarse. Yo llegué a despertarme en la calle a los 4 años, 5 años y mi madre recordar yo que mi madre me abría la puerta de casa como un ente sin preguntarme, sin decir qué le pasa a este niño. ¿De qué le pasa? Nunca. Es una situación en la que como que a ti te desconectan de la realidad y los seres que están contigo son completamente impotentes. No se enteran absolutamente nada. No podrían hacer absolutamente nada. Es muy difícil esto. Pero bueno, así empezó el tema. ¿Y cómo te llega tanta información además de recordarte de vidas pasadas y todo? Yo tengo una cosa
yo tengo que manifestar, y eso siempre lo dejo claro, yo no me reconozco como una persona, yo no me reconozco como un contactado, yo no soy un canalizador, no puedo decir que yo tengo el privilegio de que me lleven como mucha gente que le dictan libros y le hacen pintar cuadros y todo este rollo. Yo únicamente duermo 3, máximo 4 horas diarias. No duermo más. Generalmente me acuesto sobre las 12, una, y a las 3:30, 4 ya estoy despierto y estoy activo completamente. Entonces a mí toda la información me la dan a cuando me despierto. Es decir, tú me preguntas a mí algo que yo no sepa, yo te digo mañana por la mañana te lo digo. Yo me voy, me acuesto, me duermo y al otro día a las 3:30 de la mañana yo tengo absolutamente toda la claridad de todos los procesos que yo debo cumplir. Y no puedo pensar 2 veces. No puedo, por ejemplo, dudar y decir, a lo mejor esto lo entendí mal y es así, o a lo mejor esto es asá. No, sino aquella información que entra en mí es la información de lo que yo debo hacer y generalmente yo trabajo con la gente, yo trabajo, hago consultas y hago muchos procesos con las personas y a veces cuando necesito claridad les digo, hoy no lo vamos a hablar, ya te lo diré. Entonces, te podría responder que la información entra en mí a través del sueño. Después si quieres, te lo explico por qué, cómo funciona, que después lo he podido aprender y entender. Pero en principio es así. Yo me despierto sabiendo lo que yo necesito hacer, lo que necesito decir, lo que necesito disponer y lo que va a pasar en todo el entorno. Siempre ha sido así. ¿Cómo es ese proceso? Siempre. Y todo el mundo lo puede Cuando hacer. era pequeño, cuando era pequeño me dieron la misión mía. Yo me dedico en el astral a un tema que se llama rescate álmico. Soy como un funcionario que se dedica o se encarga de la revisión de los contratos álmicos de los seres que pasan por la Tierra para que se cumplan específicamente todos aquellos puntos que se pactaron y que muchas veces ya están ultimados, pero que por la dominación de otras entidades que hay en estas cuadraturas de estos planetas, se considera como abuso. Nosotros estamos anclados a esta realidad de la 3D y las almas encarnan y reencarnan y encarnan y reencarnan. Muchas de ellas, te puedo decir, el 99% de las almas ya no deberían estar encarnando aquí en este cuadrante, y sin embargo lo siguen haciendo porque hay entidades que parasitan los planetas y entonces lo que hacen es un efecto inverso y es el borrado de memoria cuando la persona ya ha terminado aquí y cuando llega aquí no se acuerda de lo que hizo y la vuelven a meter. Entonces yo trabajo en el astral, mi trabajo se llama rescate álmico. De hecho, yo hago una terapia física aquí que se llama rescate álmico. Cuando a mí me dijeron lo que yo debía hacer, yo fui llamado y fui invitado a sentarme, lo digo de alguna manera, sentarme porque afuera nosotros no somos físicos, solamente somos redes neuronales, mente, eh, cerebro, ni siquiera mente, cerebro. Entonces fui llamado a anclar en una frecuencia y en esa frecuencia me explicaron qué era lo que ocurría. Nosotros, absolutamente todos los seres humanos, sin excepción, cuando nos dormimos nos salimos del cuerpo físico. Nosotros tenemos varios cuerpos: cuerpo físico, mental, astral, espiritual, cuerpos causales, cuerpos monádicos y otros cuerpos más. El inmediatamente que nos acompaña es el cuerpo astral. Es exactamente igual a tu cuerpo, el mismo cuerpo físico que tú tienes, pero es de energía y está acoplado a tu cuerpo físico. Y cuando tú te duermes, cuando nos dormimos, el cuerpo astral se desliga, se desancla del cuerpo físico y vibra en una densidad en la que nos comunicamos absolutamente todos los seres, cuando no estamos despiertos y conscientes en el cuerpo físico. En esa densidad está toda toda la información de todo el universo está contenida en ese éter, pero solamente se emplaza en el cuerpo astral aquella información que le corresponde y que debe tener ese ser. Cuando el ser se carga, cuando la batería se carga, uno entra al cuerpo y te despiertas. Generalmente, muchas veces, no sé si te ha pasado o a muchos, que muchas veces nos despertamos con un sobresalto. Sí, como si cayera. Ujú. Y es Sí, porque nos anclamos al cuerpo físico y queremos ser
porque el alma no es tonta. A veces decimos, quiero recordar, necesito saber. Entonces muchas veces quieres ser consciente antes de entrar y entonces a veces despierta incluso teniendo pasajes muy fugaces. Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, uno dice, anoche soñé con fulanita de tal o con fulanito y al rato te suena el teléfono o te encuentras con esa persona ese día Ujú. o te sucede aquello que tú vislumbraste en el sueño o viste o porque es así, así funciona. En ese sitio, dime, No, no, adelante, por favor. en ese sitio, en esa densidad, en esa banda energética, está contenida toda la información, absolutamente toda la información. Y entonces ahí es donde a mí me permiten recopilar la información que yo necesito saber para los procesos que yo estoy trabajando aquí. Muchos lo hacemos, muchos podemos. Eso no es, yo no soy una excepción. Y a mí me gusta ser muy sincero, yo soy muy, no me gusta que la gente piense, wow, es que es súper. No, no, no. Todos podemos, todos lo hacemos. Yo tengo la virtud, la capacidad de desarrollarlo y lo aprendí y así es, así me funciona. Precisamente te iba a preguntar eso, si todos tenemos esa capacidad y qué podemos hacer para, pues, conectarnos, ¿no? Con estas esferas que son más altas de nosotros mismos y donde tal vez hay más sabiduría. ¿Qué podemos hacer? Yo lo explico bastante, soy bastante breve en este sentido porque yo soy demasiado estricto con estas cosas. Hoy día la gente está recurriendo o recurre a sitios a que le digan aquello que no sabe. Y hay mucha gente sin escrúpulos que le saca dinero a la gente con el tema, por ejemplo, de los registros acásicos. Yo te leo los registros acásicos. Los registros acásicos es la información contenida en el disco duro álmico individual, personal, al cual no debería tener acceso o no tiene acceso absolutamente nadie, nadie. Es más, tú misma, si tú, por ejemplo, quieres saber de los registros álmicos tuyos, hay unos custodios, unos seres a los cuales tú tienes que manifestar qué quieres saber y ellos deciden si sí o no. Pero nadie puede decirte a ti cosas que son estrictamente relativas o que se corresponden solamente a ti. Entonces, cómo puede una persona acceder a los registros acásicos o a este tipo de información? Simple y llanamente uno desnudando el alma como quien desnuda el cuerpo antes de irse a dormir. Yo generalmente, todas las noches antes de ir a dormir, me hago una ducha. Si yo, por ejemplo, cuando estaba yo metido en la densidad de la 3D que trabajaba, yo era comercial, vendedor. Todo el día estaba visitando clientes y todo esto. Yo llegaba a mi casa, yo nada más entrar, me quitaba toda la ropa, me metía en la ducha, me hacía una ducha y dejaba fuera de la ducha todo aquello físico, energético que yo no quería que estuviese en mí. Lo dejaba fuera. Me ponía ropa limpia para las actividades de la noche antes de ir a dormir, lo que tuviese que hacer. Entonces la invitación mía siempre es la siguiente. Yo le digo a las personas, antes de ir a dormir, hágase una ducha física para que suelte toda la energía que ha acumulado durante el día, porque nosotros somos como imanes, todo se nos pega, todas las frecuencias, todas las vivencias, todo. Nosotros tú y yo estamos hablando aquí, pero todo lo que tú tienes en tu entorno, 360 grados, todo eso está entrando en ti, es información que se queda pegada, pero no nos damos cuenta. Si tú te vas con esa información a dormir, fabricas en los sueños un montón de historias y películas a veces absurdas. ¿Viste a alguien cuando te estabas subiendo a tu auto? Alguien que se cruzó, saludaste a alguien, escuchaste una música, un sonido, todo eso que está durante el día es un caldo que está ahí y nosotros muchas veces fabricamos nuestras películas con esto. Entonces, yo siempre digo, hay que desnudarse tanto de la parte física como de la parte mental, y uno tiene que invocarse a uno mismo, a su yo soy, su yo superior y yo, su yo cuántico, y decir que a través de este proceso uno desnuda su alma y deja todos los procesos que se corresponden a esta actualidad, a este momento, fuera. Y a partir de ahí uno va a entrar en comunicación con su yo superior y con su fuente de integración para que sea él o ella quien disponga de todos los procesos que a ti realmente te corresponden. Entonces tú entras en una comunicación, porque todo lo que sale por tu boca, como por la mía y como por la de cada uno, son decretos, son acuerdos, son pactos.
si yo rompo todo aquello que no me interesa, que no quiero recordar, que no me interesa saber, que no me aporta, no me ayuda, te desnudas y haces un pacto con tu yo superior y con la fuente para que se restablezcan aquellos que realmente se corresponden por tu origen álmico. Te entregas a él, te sellas, te duermes y entonces tú entrarás en la posibilidad de poder ver y sentir y escuchar lo que realmente te corresponde. Pero también tienes que aprender a hacer, como todos lo hacemos, listo o lista, y pedir poder anclar los procesos para poder tener capacidad de recordar aquello que es vital y fundamental para tu proceso ascensional y para tu verticalización. Y verás que mágicamente tú empiezas a reconectarte con procesos tuyos que dices, yo no sabía que esto yo lo podía hacer, que yo lo sentía, que yo lo intuía. ¿Qué pasa? Cuando tú te levantas, automáticamente te levantas de la cama, todo esto que te parasita está esperando al lado de la cama y vuelve y se te mete todo. Entonces te entra otra vez todo el pensamiento de quién es lo que debes hacer, lo de la mañana, tal, tal. Pero por lo menos esta noche estuviste desconectada. El sueño es más limpio, más libre. Esto lo debería aprender a hacer o lo debería recordar todo el mundo porque la verdad es la única manera. Es muy simple, muy sencillo, pero es como todo, trabajar para poder llegar a hacerlo. Y hay alguna manera cuando uno se despierta de que no tengas alguna protección para que no seas parasitado. Es interesantísimo esto, sí, eso forma parte de los procesos que yo trabajo, yo, de las terapias que yo hago. Yo la voy a soltar, a mí me encanta, la información para mí es gratuita y a mí me encanta que la gente la sepa. Yo la regalo. Considero que es la mejor forma de tener la retribución que yo necesito. Yo recomiendo que la gente todas las noches, antes de irse a dormir, sobre todo cuando hay personas que no lo necesitan, pero la gente que está en la farándula, los medios, los que manejamos mucha energía de muchas personas y todo esto, como comentabas antes, somos imanes y se nos pega todo eso. Entonces, físicamente hay una forma y es, antes de ir a dormir, hacerme una ducha con sal. Es simple. Entras tú en un cuenco, en un recipiente de plástico, sal fina de la que le pones a la comida. Ojalá siempre con una cucharada de la que usas de la que tienes en el cuenco de tu cocina con la que le echas a la sopa y a tus comidas. Ojalá, siempre. Echarle un poquito. La mezclas, la pones en el cuarto de baño, te haces una ducha rápida, te sacas la sal del cuerpo y te frotas desde... Pero lo que pasa es que ya me dirás, porque las mujeres no todos los días se lavan el cabello ni se lo mojan, ni mucho menos con sal. Pero tendría que ser desde el o sea, del cuero cabelludo para abajo, todo de arriba para abajo, sal, por lo menos las primeras veces, dejarse la sal en el cuerpo mojada, después de haberse sacado el jabón y todo esto, el champú, mojado el cuerpo, ponerse la sal, y tú vas a estar en un proceso de entrar en conexión con tu yo superior y únicamente repetir desde tu silencio que quieres romper absolutamente todo el vínculo energético que puedas traer que no se corresponda a tu origen. Todo aquello que puede estarte alterando, que se puede pegar a tu energía vital, de procesos que no son los tuyos. 2, 3 minutos, abres el grifo y de arriba para abajo te la dejas que salga toda. Agua, agua, agua. Te secas, te vas a la cama y te tumbas. ¿Qué se puede hacer? Nunca acostumbres a levantarte por el mismo sitio de la cama. Cambia, mueve tu habitación al menos una vez al mes. Cambia si tú, por ejemplo, tienes pareja. Creo que antes de empezar me dijiste que te habías divorciado en 2018. No sé si ahora tienes pareja, no sé. Pero uno puede pactar con la pareja. Yo, por ejemplo, yo no entiendo cómo hay matrimonios que duran 50 años, 60 años casados durmiendo al mismo lado de la cama. Siempre. Eso es terrible. ¿Cómo no quieren que los parasiten y los atrapen si es que estas entidades ya les saben toda la vida? Entonces yo le digo, tan bonito que es darle la vuelta a los muebles de la cama, invitar a la persona, cambiémonos de sitio, duerme tú a mi lado y yo al tuyo. El marido te va a decir, oh, pero llevamos 40 años durmiendo así, ¿yo por qué voy a cambiar? Es la mejor manera. Cambiar, por ejemplo, eh, los muebles
calzarte de forma distinta, empezar la actividad del día distinto, cambiar por donde tú sales a trabajar, si sales por una calle, ir por otra calle de vez en cuando, romper todos los esquemas. Es una forma de uno librarse de energías que intentan parasitarlo, porque finalmente todos los seres que parasitan el alma humana o al cuerpo humano solamente lo pueden hacer si tú eres vulnerable, si tú te dejas, si pueden encontrarte, si pueden vibrar a tu misma frecuencia, en tu misma resonancia. Si tú estás protegida, si tú te fortaleces, si tú antes de levantarte te sellas con la protección, por ejemplo, de la luz de Cristo, de si te trabajas con entidades arcangelinas, por ejemplo, con Arcángel Miguel, o simplemente tú estableces una barrera de protección alrededor tuyo, como una burbuja energética, en la que tú no admites que absolutamente ninguna entidad, ni encarnada ni desencarnada, ni bajo coacción, ni dando tú tu voluntad, ni tu consentimiento, ni sin él, pueda permanecer en ti, pueda aproximarte a ti y pueda entrar en ti todos los días, fortalecerla, una banda magnética que te rodea para que tú siempre estés blindada. Con eso, Electrónico que habla también Saint Germain, ¿verdad? Es todo muy sí, interesante. por ejemplo, es que absolutamente todos hablamos eh, de lo mismo, pero muchas veces con diferente lenguaje. Pero todos hablamos de lo mismo. Yo hablo con un cristiano, hablo con un musulmán, hablo con un indio, hablo con un, no sé, con un judío, todos, pero desde diferente, desde desde un diferente ángulo. ¿Por qué? Porque justamente todas estas entidades que están no les interesa que nosotros nos comuniquemos y que unamos conceptos y que nosotros mismos nos fortalezcamos entre nosotros, porque lo que les interesa es que estemos dispersos, crear caos entre nosotros, que los blancos no se hablen con los negros, los amarillos no se hablen con los rojos, que los liberales no con los conservadores, que los que de un partido político con el otro, los del equipo de fútbol de estos no. Y entonces todo este caos, toda esta separación, este separatismo que hay, lo que hace es que debilita el alma del ser, hace que no seamos otra vez una única integración. Se trata de eso. Yo cuando hablo con la gente le digo, es tan simple, es tan bonito poder uno mirar a las personas y reconocerse que somos hermanos, que tenemos los mismos orígenes. Ahora hay tanto racismo que hasta los que hablan de las entidades extraterrestres, yo me río. Ahora todos son pleiadianos, de 1,80 m, 1,90 m, ojiazules, rubios, rubia. Digo yo, ¿acaso no hay extraterrestres negritos, chiquitos, latinos, gorditos, torciditos, que también son bonitos? Claro. Terrible. Se nos acaba el tiempo, David, pero ¿dónde estamos en estos momentos como humanidad? Se habla de mucho cambio, se habla de una ascensión a la 5D, se habla de que la Tierra, una nueva Tierra que se va a dividir. Y prométeme una segunda entrevista porque hay mucho que hablar contigo. ¿Dónde estamos en estos momentos para ya Por, cerrar? Prométeme la segunda entrevista, por favor. vale, por mí encantadísimo de poder volver a hablar contigo, encantadísimo de poder transmitir la información que yo tengo. Es demasiada. Es dema- yo tengo en el grupo mío, yo les digo que yo tengo información por lo menos hasta el 2050 ya echada, por lo menos. Ahí hay cosas muchísima información. Pero para resumir, en el año 2012 se acabó la tercera dimensión, Ujú. que es la 3D, un programa informático. Yo te explico, las dimensiones son como los peldaños de una escalera. Empezamos con la 1D, que era el reino mineral, 2D, reino vegetal, 3D, reino animal, y luego la cuarta, que todo el mundo dice, pero David, ¿qué pasa que estamos en la tercera y saltamos a la quinta? Porque la cuarta es el aeropuerto, la terminal donde están absolutamente todas las entidades cuando no estamos encarnadas, de cualquier manifestación de vida, de cualquier realidad, de cualquier planeta, de cualquier formato, todos estamos en la cuarta, estamos cuando no estamos en ningún cuerpo. Es como una terminal de almas energética. Luego la quinta, sexta, séptima, y yo ya puedo decirte que yo he llegado a contar más o menos unas 500 dimensiones. Yo he podido física, bueno, en procesos míos,
80, 90, 110, dimensión 110 podido llegar a subir, pero sé que de ahí para arriba hay muchísimo más. Nosotros terminamos, bueno, nosotros, sí, el formato, el alma que está contenida en formato humano debe terminar la 3D y se cerró el programa para la Tierra en el año 2012. A final del siglo, entre el 2075 y 2100, empezamos la realidad de la 5D. Pero ¿qué pasa? Las almas contenidas en formato humano, no todas, ni pueden, ni quieren, ni les interesa continuar en este planeta, en ese proceso ascensional, por una parte. ¿Por qué? Porque las almas, muchas de ellas, terminan sus contratos ya aquí y ya les interesa retomar a sus planetas de origen para continuar con sus proyectos de vida. Otras van a continuar en el proyecto ascensional a la 5D y otras tienen que seguir aquí en los procesos de la 3D. Eso para el alma. El planeta como tal, que te comentaba cuando empezamos a hablar que está vivo, también ha ascendido una octava de frecuencia en su proceso evolutivo porque está viva la Tierra. La Tierra se tiene que reconfigurar y para esto, lo explico muy bien en un vídeo de los que yo tengo en el grupo, eh, en el año 2075 a la Tierra la van a parar, se pone una nave que es de grande como el Sol por encima, otra por debajo y una por el lateral, y a la Tierra la frenan y la llevan al punto cero. La invierten, la terraforman y la vuelven a echar a andar. Y entonces ahí empieza la quinta dimensión. Y le anclan un programa informático nuevo a través de una malla dodecaédrica que ya está puesta pero que no está activa y vuelve otra vez a funcionar la vida. Para que esto ocurra, toda la vida que hay en este momento en este planeta tiene que desaparecer. Por tanto, nosotros estamos experimentando nuestra última encarnación, la última encarnación. Por eso la tribulación. Un programa se acabó en el 2012, el otro programa empieza en el 2075 y entre estos años, todos los que estamos aquí, como tú y como yo y como todos los que nos escuchan, nos acompañan, estamos sin programa informático, muchos no sabiendo ni de dónde venimos ni para dónde vamos, si vamos a tener continuidad, qué va a pasar con nosotros. Y estamos en todos estos procesos de cambio, de evolución, intentando reencontrarnos. Muchos de nosotros estamos siendo visitados en nuestros sueños por los que rigen los grupos álmicos a reconocernos que somos de ellos, para avisarnos que pronto vendrán para recoger el alma y como esto, miles de manifestaciones que tendríamos que necesitar horas para poderlas explicar. Pero en este punto estamos. Es muy interesante todo lo que has compartido con nosotros en el día de hoy. Te quiero agradecer muchísimo tu participación. Las personas que te quieran seguir, ¿dónde lo pueden hacer? Tengo en YouTube un canal que se llama @rescateálmico. Tengo una página web que es www.rescatealmico.com. Grupos en Telegram. Yo estoy ahora en Argentina, soy de origen colombiano, los últimos 24 años los vivía en España, cerré mi proceso en España. Empecé Argentina y voy por varios países de América Latina, pero llegaré hasta los Estados Unidos a mediados del 2025, dejando todo mi legado. No es justamente el rescate álmico, es otro que ya comentaremos si hay tiempo y manera y forma. Y entonces estoy en ese camino. Físicamente ahora en Argentina, luego iré a Chile, luego Perú, Ecuador y sigo para arriba, hasta llegar a los Estados Unidos a mediados del 2025. Pero me pueden encontrar así, a través de YouTube y de la página web. Todo es @rescate álmico o rescate álmico. Muchísimas gracias. Así me encontrarán. Muchísimas gracias a ti. Se repetirá pronto porque queremos seguir sabiendo mucho más. Por mí encantado, las veces que sea. Un abrazo, que vaya bien. Y David, un abrazo para todos los que se han unido en este programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.